quiero seguir, porque la verdad que en estos días, en esta semana, si somos un poco visionarios, por así decirlo, y la palabra viene hoy mejor que nunca, y vamos viendo las palabras que hemos estado recibiendo, porque si tenemos los audios, tenemos los vídeos, todas las palabras van encadenadas unas con otras. Son pequeños pilares cada una, algunos son más evidentes, otros menos, pero en definitiva luego cuando vemos la obra en global, damos el paso hacia atrás, vemos que Dios está construyendo algo. Dios está mostrando algo, un nuevo, ¿cómo diría yo? Bueno, lo he dicho muchas veces, la palabra escenario, y es así, es un nuevo escenario. Es fácil hablar de eso, ¿no?, en tiempos de crisis, pero en esta crisis tan grande es un cambio de escenario realmente para la Iglesia. Se está hablando de que la Iglesia ya no es como era antes. Ya no vemos la Iglesia, y la verdad que cuando hablamos de Iglesia hablamos en un concepto equivocado, porque la Iglesia somos nosotros. Nosotros somos la Iglesia. Entonces cuando hablamos de Iglesia tenemos que hablar de nosotros. Tenemos que hablar de la esposa del Cordero, tenemos que hablar de lo que eso supone. Y nosotros estamos cambiando. De alguna manera el mundo está trastocando lo que somos. Recuerdo cuando nuestro hermano Isaías, pastor Isaías, venía y predicaba, hablaba de eso también, del concepto de iglesia. Que el concepto de iglesia está cambiando. Por desgracia el hombre, cuando nosotros en este tiempo hablamos de iglesia y siempre tendemos a hacer lo mismo, es como un zapato que ha cogido forma, que por mucho que quiera luego volver a enderezarla, siempre se va al mismo sitio. Somos personas, somos animales de costumbre, como se suele decir. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Estamos acostumbrados a hacer los cultos de una determinada manera. Empezamos, presidir, oración, alabanza. Ahora ya hemos cambiado el hábito, ¿no?, de la ofrenda entre ambos, pero realmente es así. El culto de oración igual. Todo lleva su liturgia. Suena muy católico, pero es así como se llama, ¿no? La etapa, el procedimiento del culto se llama liturgia. Y la liturgia es muchas veces la que nos encierra a llevarnos a un hábito religioso. Y es así. Y si algo está ocurriendo, es que Dios quiere cambiar ese concepto de iglesia. Y no porque Dios quiera cambiar que pongamos la alabanza después de la predicación. No, no se trata de eso. Se trata de que en nuestra mente y en nuestros corazones Dios está transformando lo que significa eso. Entonces, lo que yo quiero compartir es un poco de ese paso hacia atrás, que veamos qué es lo que Dios está haciendo, que tengamos un poco de perspectiva y podamos ver un poquito los planos de lo que Dios está haciendo. Y lo primero que tenemos que entender es que es una crisis, ¿no? Estamos hablando de que esto es una crisis muy grande, sanitaria, económica, de lo que está viniendo, y no sabemos si estamos al principio, a la mitad, al final, no lo sabemos, ¿verdad? Pero una crisis supone una oportunidad. Siempre se ha dicho en las crisis económicas en las que los que tienen dinero tienen visión, ¿no? Para hacer dinero hacen más dinero, y los que tienen poco dinero se quedan sin él, ¿verdad? Es así, lamentablemente es así. Pero supone oportunidad. En este caso, para nosotros supone una oportunidad ¿de qué? De regeneración, de innovación, de dar lugar a creatividad. No la creatividad humana, sino que sea Dios el que está creando. Cuando se habla de creatividad, es de creación. Y es Dios el que crea. La crisis también provoca pérdida, ¿verdad? Provoca muchas pérdidas económicas, humanas, trae muerte.
Esta crisis precisamente está trayendo muerte. Pero esa muerte es un punto de inflexión, ¿verdad? Es algo que da lugar al inicio de un nuevo ciclo. Esta crisis, en concreto, sin lugar a dudas, no ha llevado a un final de ciclo. Y está creando algo nuevo. Ya las cosas ya no van a ser como eran hasta ahora. Por mucho que cuando pase la crisis nos pensemos que ya se ha acabado, vamos a volver a lo que somos, a lo que éramos, no. De alguna manera ya no. Si os fijáis, estamos todos con mascarilla, ¿verdad? El mundo en la calle está llevándonos a una nueva normalidad, como decía en su momento el hermano Tomás. Una nueva normalidad, una nueva forma de ver las cosas. Ahora, el tema es, ¿cómo estamos nosotros identificando esta crisis? ¿Cómo estamos identificando esta pandemia? ¿Lo vemos como un cambio de ciclo? ¿Lo vemos como un inicio de un ciclo nuevo? Este nuevo ciclo, representa un cambio de escenario. Un cambio de escenario. Ya las cosas no son como eran antes. Y este cambio no es algo nuevo. Porque puntos de inflexión que representan cambios de escenario se han dado mucho. Y en la palabra de Dios también. Y la palabra de Dios está también para enseñarnos qué es lo que debemos de ver, qué es lo que debemos esperar. Y vamos a ver 3 ejemplos muy, muy claros. En algunos de ellos ya lo hemos hablado. El primero de ellos lo encontramos en Josué, ¿verdad? Josué 1. De esto ya lo hablé en Lorquí, en una presidencia. Con la muerte de Moisés hay un cambio de ciclo. Dice en Josué 1, en adelante, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo ya había pasado el luto ya por la muerte de Moisés. Ya había pasado el tiempo, pero era tiempo de moverse, era tiempo de prepararse. Este cambio de ciclo representa lo que el pueblo de Israel había vivido hasta ese momento, 40 años por el desierto. Muchos de los que seguían, al estar tanto tiempo y morir, todos los que eran de 20 años hacia adelante, muchos habían nacido en ese peregrinaje por el desierto, no conocían otra cosa. Para ellos, su mundo era seguir a Moisés siguiendo a Dios. Y con la muerte de Moisés se les cayó todo, ¿verdad? Todos sabían que Josué era su mano derecha, pero a Josué también le venía grande, ¿verdad? Porque Dios le habla: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, sé muy valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Decía en el verso 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué toma ese llamado y se prepara. Levántate. Y él le dice en el verso 11, cuando le dice a los jefes, a los oficiales del pueblo, dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios os da en posesión. Que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Levantaos. Le dice primero Dios a Josué: levántate. Y Josué le dice: preparaos. Levantarse y prepararse. ¿Eso qué significa? Estar alerta. Estás preparado para
para lo que Dios tiene. Y Dios le está diciendo al pueblo: ya habéis llorado a Moisés, ya habéis pasado bastante, ahora hay tiempo de conquista. Ahora hay que pasar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Está prometida, os la prometí que os la daré, pero la tenéis que conquistar. Y eso viene con estar preparado. Y eso para ellos era nuevo, para ellos era un nuevo caminar. Para el pueblo, ellos siguieron a Moisés. Era Moisés el representante de Dios. Era Moisés el profeta y el que obraba Dios los milagros a través de él. A partir de ahora tendría que ser Josué. Eso es un cambio de ciclo. Otro ejemplo muy gráfico también, con otro matiz, lo vemos en Isaías 6.1. Isaías 6.1, todos sabéis que eso es el llamado de Isaías, ¿verdad? Isaías 6.1. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió Uzías. El rey Uzías fue, junto con Manasés, uno de los reyes más longevos de Israel. Reinó durante 52 años. Y no es que fuera el mejor rey, porque luego al final, en su final de vida, murió por lepra, por profanar el templo, ofrecer incienso él mismo. Pero era un rey que dio estabilidad a la nación. Era un rey que durante esos 52 años, al morir ese rey, el pueblo se queda huérfano. Y están todos, no saben. Y en ese momento, en la muerte del rey Uzías, viene visión, viene un llamamiento al profeta. Muere el rey, Dios llama al profeta. Y en ese llamado, en una visión, ve Isaías a Dios, ve a los serafines y ve cómo hablan entre ellos. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros, verdad? Entonces Isaías dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. En Israel esto provocaba un nuevo cambio de escenario, cambia de un llamado profético, de cómo el profeta es llamado. Y es ese llamamiento con una visión, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le dice. Y eso es otro cambio de escenario para aquel tiempo. Si vemos aquí y lo sumamos, vemos primero un espacio con la muerte de Moisés, con el ejemplo de Moisés y Josué, para una nueva conquista, que es lo que nos podemos decir nosotros. Ese cambio ese punto de inflexión, ese cambio de escenario para nosotros en este momento es un espacio para una nueva conquista. Y en Isaías, ese es un llamado para nosotros. Y Dios está diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y es momento para nosotros para decir: heme aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Aquí estamos para cumplir la visión de Dios. Luego tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo también de la nueva, cuando se está formando la iglesia primitiva, en Hechos 8, con la muerte de Esteban. En aquel momento, pese a que había persecución, la iglesia crecía, ¿no? Habla de cómo se amaban, veían la gente, el Señor iba agregando cada día, conforme a su voluntad, a los que tenían que ser salvos, se iban agregando, se iba haciendo un grupo sólido. Pero se levanta la persecución y el primer mártir, que es Esteban.
Y dice en Hechos 8, justo después de la muerte de Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Fijaros qué situación, ¿verdad? Qué situación justo después de la muerte de Esteban. Hasta ese momento la iglesia crecía, se consolidaba, pero tiene que ocurrir esto. Y la iglesia es esparcida. La iglesia se esparce. Todos sabemos lo que ocurrió después, ¿verdad? Pese a la persecución, Dios hizo que esos grupos que fueron esparciéndose fueron realmente semillas que se llevó el viento para dar lugar a lo que hoy es la iglesia. Cómo la iglesia ha crecido. De alguna manera se cumplió la voluntad del Señor cuando dijo ir y predicar a todas las naciones, a Judea, Samaria y a toda la tierra. Y se cumplió. Se cumplió, pero dices tú, ¿por qué se tuvo que cumplir así? No es que Dios mandó esto que ocurriera para que se fueran, o esta persecución para que se fueran, sino que ocurrió fue un cambio de escenario. Fue un cambio de escenario, fue un nuevo ciclo para la iglesia en aquel momento, que trajo su fruto, ¿verdad? Ahora, esto para nosotros, un nuevo ciclo como el que estamos viviendo, va necesitado de una nueva visión. De una nueva visión. Y no me refiero al propósito de la iglesia o a la forma de actuar, sino me refiero a lo que es lo que Dios está haciendo en este tiempo. La definición de visión es la capacidad de ver más allá de lo que los ojos naturales pueden percibir. Si lo buscamos en el diccionario de la Academia, dice capacidad de ver. Otro dice de ver más allá. Es la definición de esa visión, es la capacidad de anticipar, de imaginar cosas en relación a lo que está ocurriendo. Grandes visionarios de la historia y de la historia reciente podríamos decir, pues no sé, Bill Gates, Steve Jobs, ¿verdad? Que fueron grandes visionarios que se adelantaron a su tiempo, lo que suele decir la historia, ¿no? Cuando habla de ellos. Pero fueron gente de visión. Entonces Dios también, que esa característica que se le ha dado al ser humano, porque no solamente para los hijos de Dios, es una característica del hombre, cuando esa visión la ponemos en la palabra, a través de la palabra, nos da otro matiz, ¿verdad? Entonces, el tener visión es tener una capacidad de anticipar el futuro, no de ver el futuro, pero uno cuando ve la situación, ve cómo están las cosas, puedes anticiparte. No esperas a que ocurra, es como los que invierten en bolsa, ¿verdad? Cuando estás viendo el mercado y anticipas el movimiento, es cuando ganas dinero. Si esperas que el movimiento haya sido, no ganas dinero, en todo caso quizás lo pierdas. El tener visión también te libera de las limitaciones. Porque a veces cuando uno tiene clara hacia la meta o la visión hacia dónde va, las limitaciones del tiempo que está ocurriendo en ese momento te las quitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas pensando en la meta, en lo que vas, el objetivo que tú tienes. En cambio, si tu objetivo es a corto plazo, no lo ves, las circunstancias que tienes alrededor en ese momento te impiden avanzar. En cambio, si tú
tienes la visión hacia donde te diriges, esas limitaciones no te afectan. Eso podríamos hablarlo cuando tenemos los ojos puestos en el que se sube aquí, los que tocamos allí, en el hermano que tiene al lado. Eso te limita. Eso a veces te entorpece y no te permite crecer. Pero en cuanto tienes los ojos puestos en Cristo, eres libre. Avanzas con libertad. ¿Por qué? Porque no te entorpece lo que tienes al lado. Porque lo que tienes al lado delante, por mucho que quieras o queramos, nos puede fallar. Fallamos como hombres. A veces como hombres de Dios fallamos. Pero Cristo no falló. Con los ojos puestos en Él, sabes hacia dónde te diriges, sabes hacia dónde andas y sabes que no hay obstáculos. El ejemplo claro lo tenemos con Pedro, ¿verdad? Cuando él tenía sus ojos puestos en Jesús, podía andar sobre las aguas. Cuando miró los peligros de las olas, para abajo. Entonces, el tener visión en el mundo secular, algunos le llaman que es la energía del progreso. Porque cuando tú tienes esa visión, puedes avanzar sin miedo, sin obstáculo. Ahora, esa visión, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la palabra, la vemos en Hebreos. Hebreos 11. Y aquí volvemos a una cosa que el Señor nos ha estado hablando continuamente. Muchas, por lo menos en 3 o 4 palabras que se han dado aquí en la iglesia en los últimos tiempos, y eso son muchas, en el periodo tan corto que estamos, se ha hablado sobre la fe, se ha hablado de la necesidad de poner la fe por obra, se ha hablado de los héroes de la fe. Y dice en Hebreos 11, muy fácil que todos estos versículos los conocemos todos de sobra, dice el del 1 al 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. Dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la palabra de Dios nos anticipa lo invisible, ¿no? Si lo que hay hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios, cuando la visión la tenemos en la fe por la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos hace anticipar lo que no se ve. Manifiesta lo invisible y activa el poder creador de Dios, ¿verdad? La fe activa el poder creador de Dios. Esto es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué Cristo, cuando hacía los milagros, necesitaba, fijaros lo que digo, necesitaba que la fe de las personas estuviera activa? Dice que en su tierra no pudo hacer milagros, porque no había fe, no creían en Él. Recuerdo aquel sordomudo, ¿no? Cuando tuvo que
que Jesús hacerle todas las cosas que le hizo, ¿no? Ponerle barro en sus ojos, en lo de las orejas, la lengua. Dice, ¿todo esto por qué? Para activar la fe. Para activar la fe de ese sordomudo. Y para activarla le dijo, a través de todas estas señas, qué era lo que iba a hacer. Y con esa fe, él podía obrar. Sin fe, Jesús no podía obrar. Es decir, que la fe activa el poder de Dios. Está clarísimo, hermano. Necesitamos de esa fe para que Dios pueda crear lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en nuestro entorno, lo que Él quiere hacer con nosotros. Necesitamos tener esa visión, porque mediante la fe Él podrá hacerlo. Y no la fe cualquiera, la nuestra. Necesita la nuestra, para que Él haga el propósito que Él tiene con esta iglesia. Esto también nos capacita, esta fe, esta certeza de lo que no se ve, de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos capacita para liderar los tiempos. Fijaros qué significa esto, para liderar los tiempos. ¿Por qué? Dice en el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esos antiguos que se han quedado aquí reflejados a través de su historia, porque ellos por la fe alcanzaron buen testimonio. La fe les va a dar, ellos fueron líderes de su tiempo. El que nosotros pongamos esa fe en marcha, que activemos mediante la fe, que Dios pueda crear cosas con nosotros, en nosotros. Eso nos capacita para liderar los tiempos. Ahora, volviendo a la visión, ese cambio de ciclo que nos trae esa nueva visión, tenemos que entender qué significa, ¿no? Partiendo de que la base de esa visión que nos da la palabra de Dios, no es una visión nuestra, sino que es la palabra de Dios, ya sea a través de su palabra, sea revelación, a través de nuestra relación con Dios. Vemos que esa visión repercute en tres cosas en tres sentidos, por así decirlo. Lo primero, la visión repercute en la cosmovisión. Esa palabrota así que repercute en la cosmovisión. En otro sentido, repercute en la previsión. Y por último, en la provisión. Son tres matices, tres sentidos de la visión. El más importante, la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? ¿Cómo vemos el mundo? Cosmos, que es el mundo en griego, y visión. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Y cómo percibimos el mundo ahora? El mundo ha cambiado. El mundo ya no es lo que era antes, la situación ya no es la que era antes. Ahora tenemos que ver qué es lo que hay, qué es lo que representa y qué es lo que este mundo necesita para que Dios pueda obrar y alcanzar a las personas. Tener una cosmovisión correcta, poder leer los tiempos, eso nos lleva a poder tener una previsión. No podemos, como decíamos esta mañana, no podemos ir por detrás de los tiempos. La iglesia no puede ir por detrás de los tiempos. Esta mañana cuando hablamos de Amós, que está muy relacionado también con esto, en Amós 3 nos dice en el 3:7,
que Dios no hará nada que no se lo revele a sus siervos, a sus profetas. Su secreto, en lo secreto. Cuando el león ruge, ¿verdad? Dios habla. Dios está hablando. Y vemos que esa visión, esa cosmovisión, tenemos que tenerla clara para tener una previsión, estar anticipando las situaciones. Ahora mismo el mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado, la forma de reunirnos está cambiando. Nos están limitando. Vemos esto mismo ha pasado cuando pasó lo de la iglesia de Esteban, también pasó algo en la iglesia primitiva, con el caso de Esteban, pasó algo muy similar con los primeros años de Fidel Castro en Cuba. Persiguieron a la iglesia, pero en contra de destruirla, dio lugar a las iglesias casas, ¿verdad? Donde habían iglesias en casas. No han confinado, no han cerrado, no nos han permitido congregarnos, y eso ha dado lugar, pues, a que a través de las redes sociales se puedan congregar las personas, cada uno en su casa, grupos familiares, muchas cosas, ¿no? Podamos evangelizar a través de los balcones. Muchas cosas, el Señor ha dado lugar a eso, y el tema es que nosotros, esto no ha cambiado, no ha cambiado de que no está solucionado. No sabemos, después de esto, de que pase este tiempo, cómo será. Esta mañana lo hablamos, esta crisis no va a ser ni la peor ni la última. Y por lo tanto tenemos que estar preparados. Tenemos que tener la cosmovisión correcta para tener la previsión correcta, para estar como los hijos de Isaacar, expertos en los tiempos, estar en la sintonía del Señor para saber cuándo son los kairos de Dios. Y eso nos llevará a poder tener una provisión. Cuando tenemos la previsión de lo que estamos haciendo, nos llevará a una provisión. Una provisión, hay veces que es económica, obviamente. Cuando se habla de provisión, en los términos contables está hablando de dinero. Pero también estamos hablando de otros recursos más valiosos que el dinero, que es nuestro tiempo. Hoy en día el tiempo vale mucho, nuestro tiempo vale mucho. Y esos recursos son valiosos para el Señor. Él también quiere que le dediquemos su tiempo. Y esa provisión también tenemos que tener una idea también de que la iglesia pueda proveer de siervos. Hace falta de que nos preparemos también, que sigamos preparándonos, porque la iglesia necesita siervos, gente dispuesta a servir, obreros fieles. Ya no solamente para la iglesia aquí local, sino para ahí fuera. Hemos estado mucho tiempo mirando de las puertas hacia adentro, y quizás sea tiempo de empezar a mirar de las puertas hacia afuera. Tenemos la suerte de que podemos tener ahora mismo la cámara y podemos estar grabando predicaciones y palabras. Y aunque aquí podamos ser más o menos, poco o mucho, ahí fuera hay personas que son alcanzadas. Y esas personas que son alcanzadas no es gracias a nosotros, sino que Dios hace que lleguen ahí, de alguna manera, a través de un hermano que comparte, a través de, a veces, y gracias a Dios que es así, pues yo lo estoy viendo y me estoy gozando mucho, aparecen algunos me gusta de gente que dice, ¿esto y esto? ¿De dónde viene? No sabes, dices tú, bueno, voy a intentar averiguar si es amigo de alguien que haya llegado a través de alguno. Y no. Dice, bueno, Señor, tú sabes a quién trae. El tema es que nosotros tenemos que levantarnos y prepararnos. En conclusión de esto, tenemos que prepararnos para este nuevo escenario.
Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre su propósito, qué es lo que Él está haciendo y cómo podemos serle útiles. La palabra de Dios nos impartirá la fe necesaria para que esa visión nos permita liderar estos tiempos, ¿verdad? Y por último, ya tenía aquí otra cita, ya digo, voy a cerrar la Biblia muy rápido. En Job 14, que es quizá la parte más importante de todo el mensaje. Job 14, versos 7 al 9. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no fallarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Esto significa de que viene una visitación del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo nos va a visitar. Porque si esta crisis es un nuevo escenario, una nueva visión, lo que sea, necesitamos del Espíritu Santo. Recordar cuando hablamos de la Odisea, el mensaje de la Odisea, el oro refinado a la fe, las vestiduras blancas, la obra, las acciones justas de los santos y el colirio para ungir los ojos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que amalgama todo, el que hace que todo tenga cohesión. Y si en este tiempo hay algo que está claro, es que Dios quiere visitar España, que Dios quiere visitar a las naciones para que haya un gran avivamiento. Y el Espíritu Santo nos va a visitar. Nos va a visitar para provocar en nosotros una regeneración de la iglesia. La iglesia tiene que ser regenerada, porque aquí es lo que está diciendo. Porque si el árbol fuera cortado, si envejeciere la tierra su raíz, si a la iglesia le cortan las ramas, no le permiten reunirse, le cortan el tronco, pero la raíz queda. Por mucho que quieran cambiar lo que somos, la esencia de la iglesia está, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, sigue estando ahí. Y esas raíces, dice, que al percibir el agua, reverdecerá. Ese agua representa el Espíritu Santo. Y dice que hará copa nueva, como planta, una copa nueva. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer con la iglesia. Eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Así que, hermanos, preparémonos. Estemos atentos. Que Dios nos dé la visión de lo que está haciendo, de lo que Él quiere hacer. Si no sabemos, si no hemos escuchado la voz de Dios, busquémoslo en lo secreto. Como decíamos esta mañana, porque el león está rugiendo, y si el león ruge, Jehová está hablando. Si no hemos escuchado la voz de Jehová, busquémoslo en lo secreto. Necesitamos de su guía, necesitamos de su visión, porque Él nos está llamando, para que seamos esa iglesia que pueda liderar estos tiempos. Que la visitación del Espíritu Santo provoque en nosotros esa regeneración y hagamos copa nueva, una copa nueva.